Bienvenidos, esto es Semana, los saludamos una vez más y gracias por estar con nosotros. Les vamos a hablar de un tema que, bueno, ha generado bastante incertidumbre en los últimos días. Es el SOAT, porque se dicen varias cosas, que no lo están vendiendo, que hay inescrupulosos que están aprovechando para venderlos, por supuesto, falsos, y también que algunas aseguradoras, a pesar de tenerlos, no los están entregando. Pues bien, para ver todo este panorama y además si la gente sí está comprando este seguro, pues está con nosotros Miguel Gómez Martínez, presidente de Fase Colda. Doctor Gómez, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, un placer estar con ustedes y un saludo muy especial a la audiencia. Doctor Martínez, la última vez que conversamos con usted nos alertó en que la evasión del SOAT era muy alta. Eso fue hace unos 6 meses aproximadamente. ¿Ha cambiado en algo esa postura que nos comentó en esa ocasión? No, lamentablemente no hay cambios en la tendencia. Eh, Hoy por hoy el país tiene 17 millones de vehículos que circulan por las calles y carreteras y la mitad de ellos lo hacen sin tener el SOAT vigente. Eh, la evasión nosotros la estimamos en alrededor del 47% de los vehículos. Es una cifra demasiado alta. Doctor Gómez Martínez, ¿qué es lo que está pasando con el SOAT? Es decir, todo lo que se escucha en los últimos días, ¿es cierto? ¿Se está dejando de vender? No, Diego, lo que está pasando tiene que ver con una coyuntura un poco especial. A finales del año pasado, el Congreso de la República aprobó una ley que restringía las comisiones que las compañías aseguradoras podían reconocer a los intermediarios del SOAT. Le puso un techo del 5% del valor del seguro. Y esta ley, que tenía una buena intención, lamentablemente produjo que muchos de los intermediarios que antes vendían el SOAT ya no les resultara atractivo hacerlo. Porque para vender el SOAT, pues se requiere una serie de requisitos técnicos. Por ejemplo, se requiere una línea de Internet dedicada. Hay naturalmente unos costos asociados con la venta y el recaudo de los recursos cuando se expide un SOAT. Y todos estos valores que los intermediarios antes podían cubrir con las comisiones, ya con el 5%, con el techo del 5%, para muchos de ellos no resulta atractivo. Entonces, en muchísimos espacios donde antes se vendía el SOAT, hoy en día ya no está disponible. Y la inmensa mayoría de las compañías pues lo están vendiendo exclusivamente en sus oficinas físicas, donde tienen sucursales, o a través de las páginas de Internet. Pero el SOAT se está vendiendo. Al mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, se habían vendido 6.523.000 pólizas de SOAT, que es como un 4% más de lo que se había vendido al mismo mes del año 2021. Entonces, SOAT sí hay, pero es cierto, y la gente se queja con algo de razón, la expedición del SOAT hoy en día es muchísimo más lenta y mucho menos inmediata que como era antes de la ley que fue promulgada por el Congreso. Claro, doctor Gómez Martínez, y es que mire, la pandemia usted sabe que nos agilizó todo el tema de plataformas, de comprar en línea, todo. Hay una plataforma muy reconocida en donde usted adquiría el SOAT muy fácilmente. Ahora, hasta en esa plataforma, hay una restricción y eso ha preocupado a la ciudadanía. Pero es muy importante lo que usted nos está diciendo. Sí hay, pero entonces hay que saber buscarlo en sedes físicas o entrar a portales que de verdad ofrezcan el producto. Porque es que otro problema, doctor Gómez Martínez, es que están vendiendo SOAT falsos. Páginas en Facebook en donde usted va, hace la compra y todo, resulta que, pues como se dice coloquialmente, son SOAT chimbos. Es cierto, lamentablemente hay gente inescrupulosa aprovechando para estafar a las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado en ingresar a las páginas directamente de las compañías aseguradoras. Hay 10 compañías aseguradoras que venden el SOAT.
tener mucho cuidado en no utilizar direcciones electrónicas que no sean directamente las de las páginas de las compañías aseguradoras. Y también es el momento de reconocer, Diego, que el tránsito, digamos, de esta estructura de mercadeo que era muy amplia, donde se podía comprar el SWAT prácticamente en cualquier lugar, a esta estructura muchísimo más centralizada, exige de las compañías aseguradoras un esfuerzo por tener unos canales más robustos y más grandes que permitan que simultáneamente puedan entrar decenas de miles de personas, cosa que todavía, creo yo, nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto. Sí, en medio de todo lo que usted nos está diciendo, de todo el gran número de evasores, no quiero justificarlos, por supuesto, pero uno podría pensar, oficiando de abogado del diablo, que a muchos se les pasa, se les olvida que tienen que renovar ese SOAT. No falta de pronto un trabajo de las compañías aseguradoras y también para vender el seguro, de llamar a recordarle a la gente. Eventualmente algunas empresas lo hacen con algunas entidades bancarias que tienen compañías aseguradoras llaman a ofrecer el SOAT. ¿Falta de pronto también un trabajo en ese sentido? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, nos ha faltado en eso ser más proactivos. Es cierto, algunas compañías sí son como muy cuidadosas y faltando algunas semanas para que se venza el SOAT, le recuerdan a uno que tiene que volverlo a renovar. Pero no es siempre la norma. En eso también las compañías aseguradoras tienen que hacer un esfuerzo, sobre todo porque esto se ha agravado con el hecho de que el SOAT está desmaterializado, o sea, ya no existe el pequeño papelito que uno llevaba ahí al lado de la tarjeta de propiedad donde aparecía la fecha de expedición y la fecha de vencimiento de la póliza. Entonces, hoy en día, pues eso es muy fácil de consultar, pero hay que hacer el proceso y es cierto, a muchos, incluido a mí, me ha sucedido que me levanto un día o me despierto a la mitad de la noche diciendo, uy, el SOAT, ¿cuándo se vence el SOAT del carro? Y me entra como una ansiedad de que de pronto está vencido. Es cierto, en eso tenemos que mejorar y yo creo que las compañías aseguradoras que ya no pueden depender de los intermediarios para vender el SOAT, tienen que introducir esos mecanismos de alerta que sin duda harían mucho más fácil para las personas el proceso de renovación. Este tema de los intermediarios se solucionará en algún momento, digamos, ya quedó claro que aunque la ley tuvo una buena intención, pues generó este problema. ¿Se solucionará en algún momento? Pues Diego, tenemos el próximo martes 18 una reunión con un comité interinstitucional que creó el gobierno para mirar los temas de movilidad y del SOAT. Este gobierno ha sido muy receptivo a esta problemática. Realmente en los otros gobiernos no habíamos tenido eco a nuestras solicitudes. El sector asegurador lleva años advirtiendo que el SOAT está en una crisis muy grave. Lo que pasa es que el proceso se ha ido deteriorando de manera muy acelerada. El próximo martes, entonces, vamos a ser recibidos por ese comité interinstitucional y esperamos ese día encontrar salidas a la situación actual. Yo creo que el gobierno ha mostrado una voluntad y una buena comprensión de qué es lo que está sucediendo y estoy bastante optimista de que el próximo martes tendremos buenas noticias. En el entretanto, pues no sobra recordar que el problema del SOAT es reflejo de la crisis de la movilidad. En Colombia hoy en día hay 17 millones de vehículos, 10 millones de ellos son motocicletas. Eso no era así hace 5 o 6 años. Este año, por ejemplo, se van a vender 1 millón de motocicletas y solamente 250.000 automóviles. Y claro, las motocicletas, que son un vehículo cómodo, eficiente, que tiene muchísimas ventajas, es un vehículo muchísimo más peligroso de conducir y la accidentalidad de las motocicletas está absolutamente disparada a nivel nacional. Claro. Es una cifra que es realmente preocupante. Esto dejó de ser un problema de la industria de seguros para convertirse en un problema de salud pública. Y sobre todo también cultural, doctor Gómez Martínez, porque yo creo que la gente o muchos ciudadanos piensan que para qué comprar el SOAT si conduzco con precaución, no evado las normas de tránsito, nunca hago uso de ese SOAT, me voy a ahorrar una plata, es lo que tal vez muchos podrían pensar. Pero el riesgo está en que en un país como el nuestro,
en donde los accidentes ocurren a diario, en cualquier momento puede pasar cualquier situación. Sí, sí, a ver, nadie sale a la calle pensando que se va a estrellar, pero le pasa, lamentablemente nos pasa. Este año es realmente impresionante lo que está sucediendo. Fasecolde estima que este año el SOAT va a atender 940.000 personas heridas en las calles y carreteras. Esto es una cifra aterradora, absolutamente aterradora. Antes de la pandemia, o sea, en el año 2019, para comparar años que no están afectados por la cuarentena, atendíamos 715.000. Entonces, fíjese lo que está sucediendo. Estamos aumentando pues 230.000 heridos más este año. Esto es en parte lo que tiene al SOAT en una situación crítica, es que la accidentalidad está absolutamente desbordada. Y eso naturalmente es un problema de salud pública, porque la inmensa mayoría de los accidentados son personas jóvenes, hombres menores de 35 años que están en la flor de la vida. Algunos de ellos pues tendrán heridas menores, pero algunos probablemente tendrán dificultades para desempeñarse económicamente el resto de su vida y algunos de ellos lamentablemente van a fallecer. Este año tendremos el récord histórico de fallecidos, probablemente, y ojalá la Navidad no sea tan negra como ha sido tradicionalmente, pero podríamos llegar a 8.000 muertos en las calles y carreteras de Colombia. Una verdadera tragedia es lo que está sucediendo. Esa cifra, doctor Martínez, de 8.000 muertos es lo corrido del año 2022. No, 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 esto es la proyección que tenemos Ajá. para el total del año, teniendo en cuenta las variaciones estacionales. En general, los meses de noviembre y diciembre tienden a tener una mayor accidentalidad por la temporada navideña y porque pues, la gente se moviliza mucho por las calles y las carreteras. El año pasado pues tuvimos 7.200 muertos, perdón. Creemos que este año podríamos estar cerca de los 8.000, que es una cifra muy triste. Pues doctor Miguel Gómez Martínez, gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Ojalá que esto sirva para que la gente sea consciente de que hay que adquirir el SOAT. A la larga, esto es información de servicio, de que debemos ser conscientes de tener este seguro para movernos por las calles de Bogotá, por las carreteras del país. Y bueno, también quedó claro qué se debe hacer para adquirir el SOAT de manera segura. Si lo están vendiendo, ahí es que buscarlo en los lugares adecuados. Doctor Miguel, que esté muy bien. Gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com y encontrarán allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.